Listo, hoy día nos corresponde complementar la clase que vimos nosotros la semana pasada. La semana pasada nosotros hablamos acerca de estructura atómica. Y hoy día nos toca complementar esa clase de estructura atómica trabajando la última parte, que es hablar acerca de las especies químicas, ¿ya? Entonces recordemos un poco lo que nosotros ya habíamos visto la clase anterior, ¿ya? Habíamos hablado acerca del átomo. Pregunta, ¿qué significa la palabra átomo? ¿Qué significa la palabra átomo? Excelente, Fabiola, muy bien. La palabra átomo significa sin división o indivisible, ¿ya? Y eso es algo que se mantiene por razones históricas, porque en realidad el átomo se puede dividir o no se puede dividir. ¿Se puede dividir o no se puede dividir? Sí, ¿verdad? Sí se puede dividir. Tiene dos zonas principales, una parte central llamada núcleo y una zona externa que se llama la nube electrónica. Chicos, en la nube electrónica, ¿a quiénes encontramos? A los... Abra su micrófono sin miedo. Los veo muy tímidos. A los electrones, perfecto. Encontramos a los electrones. Los electrones que son partículas de carga positiva, negativa. ¿Qué carga tienen los electrones? Negativa. Negativa, muy bien, Paloma, muy bien. Así como Paloma, así, abran su micrófono, conversen, hablemos, ¿no? Vamos a repasar. Tiene carga negativa y es mucho más rápido que estar escribiendo. Yo cuando tengo que comunicarme con alguien, yo prefiero 1000 veces o llamar por teléfono o hacer una videollamada que estar escribiendo, porque a veces también la escritura demanda mucho tiempo. Entonces, carga negativa. ¿Los electrones cómo se encuentran? ¿Quietos o en movimiento, chicos? ¿Cómo están los electrones? ¿Quietos o en movimiento? En movimiento. En movimiento, claro. ¿Qué tipo de movimiento, chicos? ¿Ordenado o desordenado? Desordenado. Desordenado. Es un movimiento desordenado alrededor del núcleo atómico. Yo les dije que ya no es correcto pensar en el átomo como si fuera un sistema planetario en miniatura. Ya no es correcto eso. En realidad hay que presentar en el átomo como si fuera un núcleo y una nube electrónica alrededor, porque recordemos que había un principio que se llamaba el principio de incertidumbre, que impedía de que pueda determinarse de manera simultánea posición y velocidad de un electrón. ¿Se acuerdan del principio de incertidumbre? Es imposible determinar simultáneamente posición y velocidad de una partícula. Incluso les hablé la semana pasada al gato de Schrödinger. ¿Llegaron a ver el video del gato de Schrödinger? ¿Alguien tuvo la curiosidad de verlo? Levanta tu manito abajo en el emoticon para saber quién lo hizo. Te doy 5 segundos. Si al cabo de 5 segundos es porque nadie lo ha hecho. 4, 3, 2, 1. Nadie ha visto el gato de Schrödinger. Ya. Te doy una nueva oportunidad. Ya, una nueva oportunidad para que tú veas al gato de Schrödinger y para que me digas en algún momento cuál fue el punto límite en el gato de Schrödinger. Si el gato estaba vivo, el gato estaba muerto, o el gato está vivo y muerto al mismo tiempo. ¿Ya? Eso lo vamos a analizar todavía en la próxima clase cuando veamos la nube electrónica. Pero por ahora quiero que quede algo claro y repasemos. ¿Ya? El átomo tiene dos zonas. Una parte central que se llama núcleo y una zona externa que viene a ser la nube electrónica. La pregunta, chicos, en la nube electrónica encontramos a los electrones. ¿Qué carga tienen los electrones? Negativa. Negativa. ¿Están quietos o en movimiento? Movimiento. Movimiento. ¿Ordenado o desordenado? Desordenado. Desordenado. ¿Es posible encontrar simultáneamente la posición y la velocidad de un electrón? ¿Sí o no? No. No, no es posible determinar simultáneamente posición y velocidad del electrón, porque lo prohíbe un principio que se conoce como el principio de... El principio de incertidumbre. Ese principio de incertidumbre fue propuesto por Heisenberg, ¿no? Y ese principio de incertidumbre establece que es imposible determinar simultáneamente posición y velocidad del electrón. Ahora vayamos al núcleo atómico, chicos.
¿El núcleo atómico es la zona más grande o la más pequeña del átomo? Más pequeña. La más pequeña del átomo, perfecto. Habíamos dicho que es como si tú colocaras un alfiler en el centro de un estadio. El alfiler te representa al núcleo y todo el estadio te representa al átomo. ¿Ese núcleo atómico es la zona más ligera o la más pesada del átomo? Pesada. La más pesada que tiene el átomo. El núcleo atómico es la zona más pesada que tiene el átomo y nosotros vamos a encontrar en su interior dos partículas principales. ¿Cuáles son las dos partículas principales? Ayúdame. El protón y el neutrón. Excelente, Palomita. El protón que tiene carga positiva y el neutrón que tiene o no tiene carga. No tiene No carga. tiene No carga. tiene carga, ¿correcto? ¿Los protones y los neutrones son las únicas partículas en el núcleo atómico? ¿Sí o no? No hay más. Ujú. Hay muchísimas más partículas, más de 200 partículas en el núcleo atómico. Pero las que definen las características del núcleo atómico, porque son las más estables, son los protones y los neutrones, ¿correcto? Por eso siempre que hablemos del átomo, hablamos de tres partículas fundamentales: protones, neutrones y electrones. Toda partícula que está en el núcleo atómico, toda partícula que está en el núcleo atómico, recibe el nombre de nucleón. Pregunta, ¿el protón es un nucleón, sí o no? Sí. Sí, porque está en el núcleo atómico. ¿El neutrón es un nucleón, sí o no? Sí. También, porque está en el núcleo atómico. ¿El electrón es un nucleón, sí o no? Sí. No. No. ¿El electrón es un nucleón? No, el electrón No. no es un nucleón, el electrón no está en el núcleo atómico. Esto me dice, sí, 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 sí. El electrón no es un nucleón porque no está en el núcleo atómico. El electrón está fuera del núcleo atómico, por eso no es un nucleón. Ahora, ¿estos son los únicos nucleones, los protones y neutrones, o hay más nucleones? Hay más. Hay más nucleones, claro, pero los principales son los protones y los neutrones. Entonces, eso es algo que debemos tener claro, y me importa mucho que tú te lleves eso en tu cabecita, no que tengas que leerlo siempre a cada rato, sino que siempre lo tengas interiorizado, ¿ya? Entonces, para resumir, el átomo tiene dos zonas principales: el núcleo atómico y la nube electrónica. El núcleo atómico tiene protones, neutrones y muchas otras partículas, pero las principales son protones con carga positiva y neutrones que no tienen carga. Los nucleones están unidos por una fuerza que se llama fuerza nuclear fuerte. Es un pequeño espacio, ya imagínate, un pequeño espacio donde vas a encontrar protones, neutrones y muchas fuerzas internas. Incluso es la zona más pesada que tiene el átomo. Concentra casi toda la masa que tiene el átomo y es la zona más pequeña que también va a tener el átomo. En la nube electrónica nosotros encontramos a los electrones que no están quietos, sino están en un movimiento desordenado, ¿no? En regiones de máxima probabilidad que se llaman orbitales atómicos o REMPE. Y un principio, que es el principio de incertidumbre de Heisenberg, me dice que es imposible determinar simultáneamente la posición y la velocidad del electrón. Por eso, cuando tú veas el átomo como si fuera un sistema planetario en miniatura, tú vas a decir, bueno, eso ya fue, eso es antiguo. Para mí el átomo es un núcleo y una nube electrónica alrededor, donde los electrones en realidad no están moviéndose de una manera ordenada, sino de una manera muy desordenada alrededor del núcleo en ciertos lugares que se llaman orbitales atómicos, ¿ya? Si nosotros analizamos estas tres partículas, neutrón, protón y electrón, lo dijimos la clase anterior, el electrón es de una masa muy, muy pequeñita con respecto al protón. El neutrón y el protón tienen masas muy parecidas. El neutrón es un poquitito más pesado. El protón es mucho más pesado que el electrón. Es 1836 veces más pesado que el electrón. O sea, significa que si un electrón pesara 1 kilogramo, imagínate 1 kilo de arroz o 1 kilo de azúcar, un protón pesaría 1836 kilogramos, casi 2 toneladas, ¿correcto? Casi 2 toneladas. Hay un tema que yo no sé por qué alguien... A ver, perdónenme. Ah, con razón. Ya, eso es algo que no podía. Corrección, ¿y por qué decía que está sonando, sonando, sonando y no encuentro quién? Ya, perdón, ahí sus compañeros se están uniendo. Bienvenido Hans, Nicole, Piero. Perdón que no los había visto, ya están en clase. Listo, entonces, les había dicho que el átomo tiene todas estas zonas.
¿no? El núcleo y la nube electrónica. Y en el núcleo están protones, neutrones y muchas otras partículas. Y en la nube electrónica están los electrones, ¿no? En regiones de máxima probabilidad, llamados orbitales atómicos. Y un electrón tiene una masa muy pequeñita con respecto al protón. Una pregunta, ya para complementar, ¿ya? Chicos, ¿en dónde se encuentra concentrada la masa del átomo? ¿Dónde está concentrada la masa del átomo? Chicos, ¿dónde está concentrada la masa del átomo? Excelente, Fabiola, en el núcleo atómico. Buenas tardes. Buenas tardes, Piero. Es la actitud de una vocesada. Buenas tardes, Piero. Eso. Sí, buenas tardes, ¿cómo estás? Espero que estés disfrutando el día con tus clases. Listo, chicos, entonces continuemos. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna consulta o algún comentario con respecto a lo que acabamos de decir? ¿Todo bien? Ya, perfecto. Entonces, continuemos. Ya les dije, abran su micrófono, enciendan sus cámaras, vamos a conversar. Hasta la semana pasada nosotros habíamos trabajado esto. Habíamos hablado acerca de un átomo y habíamos dicho que un átomo es neutro cuando la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones, ¿ya? Y esto viene a ser la representación de un átomo de un elemento químico, que se conoce con el nombre de núclido, ¿ya? Y un núclido tiene dos formas de representaciones. En la parte inferior izquierda, con la letra Z, se coloca el número atómico, ¿ya? Número de protones. Y en la parte de arriba, el número de masa. Hasta la semana pasada, todos los átomos que habíamos analizado eran átomos neutros, pero a partir de ahora ya no. Vamos a analizar átomos neutros y átomos no neutros. Un átomo que no es neutro tiene carga positiva o carga negativa. Y en ese caso deja de llamarse átomo neutro y recibe el nombre de ión, ¿ya? Hay dos iones, los iones positivos o cationes o los iones negativos o aniones. Un ion positivo es una especie que ha perdido electrones y por eso se ha cargado positivamente. Y un ion negativo, un anión, es una especie que ha ganado electrones, por eso se ha cargado negativamente. Ayúdame. Si un átomo es neutro, ayúdame. Si un átomo es neutro y tiene 11 protones, ¿cuántos electrones debe tener? Si un átomo es neutro y tiene 11 protones, ¿cuántos electrones debe tener? 11. 11, excelente, muy bien, excelente. Si un átomo es neutro y tiene 26 protones, ¿cuántos electrones debe tener? 26. 26, excelente. Ojo, dos pruebitas más. Si un átomo es neutro y tiene 19 protones, ¿cuántos electrones debe tener? 19. Muy bien. La última, ya no es que te esté molestando, ¿ah? Si es que un átomo es neutro y tiene 9 protones, ¿cuántos electrones debe tener? 9. 9. Muy bien, perfecto. Entonces ya quedó claro que cuando un átomo es neutro, la cantidad de protones y la cantidad de electrones es la misma. Te pregunto, si una especie pierde electrones, ¿ya? Si una especie pierde electrones, ¿hay exceso de carga positiva o exceso de carga negativa? Positiva. Positiva, perfecto. ¿Por qué? Porque se fueron electrones. Los protones siguen en el núcleo atómico. Entonces, cuando una especie pierde electrones, hay exceso de carga positiva porque hay electrones que se fueron. Por lo tanto, el átomo se carga positivamente. O sea, una especie se carga positivamente cuando pierde electrones. Y lo contrario, si un átomo es neutro y gana electrones, ¿hay exceso de carga positiva o exceso de carga negativa? Si un átomo es neutro y gana electrones, ¿hay exceso de carga positiva o exceso de carga negativa? Negativa. Negativa. Y como hay exceso de carga negativa, el átomo se carga negativamente. Es así como se forman los cationes y los aniones. Del núcleo nada se mueve del núcleo atómico. Solamente hay salida de electrones o ingreso de electrones. Si hay salida de electrones, el átomo pierde electrones y se carga positivamente. Pero si la especie gana electrones, el átomo aumenta su carga negativa y se carga negativamente, obviamente, ¿ya? Una especie que ha perdido electrones es un catión y lo representas de esta manera, con una carga positiva. Y si una especie ha ganado electrones, lo representas así, con esta carga negativa, ¿ya? La T, ¿ya? La T te hace recordar a la carga positiva del catión.
Y la N aquí te hace recordar a la carga negativa del anión. Así lo vas a recordar fácilmente. El catión tiene carga positiva y el anión tiene carga negativa, ¿ya? Pregunta, chicos, pregunta. Y cuidado, y necesito que me respondas. Abre tu micrófono, por favor, porque necesito que me respondas, ¿ya? ¿Cómo se llama este elemento químico? Sodio. Sodio, perfecto. ¿Este número de acá qué número es? Número de protones. Excelente, número de protones. ¿Y este número de arriba qué número es? De masa. Número de masa. Genial, chicos. Está bien, así, mira, hablen, suéltense. Entonces, el de abajo es el número de protones y el de arriba es el número de masa. O número atómico o número de masa. Te pregunto, ¿cuántos protones hay acá, chicos? ¿Cuántos protones hay? 11. 11. ¿Cuánto vale el número de masa? 23. 23. Te recontracreo. ¿Cuántos neutrones hay acá? Neutrones. 12. 12. 12, perfecto. Porque 12. para hallar los neutrones, ¿no? 23 menos 11 me da 12, ¿cierto? ¿Sí? Facilito, ¿no? Nivel pollito. Acá, chicos. Este número de acá, ¿qué número es? 16. Los protones. 16. Yo sé que es 16, pero ¿qué número es? Número de protones. Protones. O número atómico. El número de arriba, ¿qué número es? Número de Número de masa. De masa. número de masa. Te pregunto, ¿cuántos protones hay acá? 16. 16. 16. ¿Cuánto vale el número de masa? 32. 32. 32. ¿Cuántos neutrones hay acá, chicos? 16. 16. Entonces ya quedó claro. Ahora, si este señor tiene 11 protones, debería tener también 11 electrones, porque es neutro. Pero ¿qué significado tiene esta carga más 1? ¿Que ha ganado o ha perdido electrones? Ha ganado. Ha ganado. Ha perdido. Ha perdido. Ha perdido. ¿Cuántos electrones ha perdido? 1. 1. 1. Entonces, la cantidad de electrones que tiene va a ser 10. Debería tener 11, pero como perdió 1, tiene 10. Regla práctica. Si esto es positivo, resto. 11 menos 1 me da 10. ¿Ya? Acá, chicos, ¿qué significa esta carga negativa? ¿Que ha ganado o ha perdido electrones? Ha ganado. Ha ganado. ¿Cuántos electrones ha ganado? 2. 2. Ha ganado 2 electrones. ¿Cuántos electrones tiene en total? Ayúdame. 18. 18, muy bien, 18. Regla práctica, si es positivo voy a restar y si es negativo voy a sumar. Ahora, acá, muchachos, acá. Él se llama catión monovalente porque su carga vale 1. Si su carga hubiera sido 2, ¿cómo lo llamabas? 2. Catión divalente. Catión divalente, perfecto. ¿Y si hubiera sido 3? Trivalente. Trivalente. ¿Y si hubiera sido 4? Tetravalente. Excelente, tetravalente. ¿Y si hubiera sido 5? Pentavalente. Hexavalente, ¿no? Y así sucesivamente. Es común, ¿ya? Es común que un átomo gane o pierda 1 o 2 electrones, pero ya 3, 4 o 5 electrones es poco común, ¿ya? El papel lo aguanta todo, pero lo común es 1 o 2 electrones, o 3 ya cuando mucho, pero más electrones es muy poco probable que se encuentre en la vida real. Entonces, una especie es positiva, catión, una especie negativa, anión. Entonces, veamos algunas aplicaciones. Ayúdame. ¿Ya? Ayúdame. ¿Cómo se llama este elemento químico? Aluminio. Aluminio, muy bien, ese se llama aluminio. ¿Este qué número es? Número de protones. Número de Número de protones. protones. El número O de número arriba, de- ¿qué número es? Número de masa. Número de masa. ¿Cuántos protones veo acá? 13. 13. 13. Número de masa, 27. 27. Neutrones, ¿cuántos neutrones hay? 14. 14. 14 neutrones. Ahora te pregunto, ¿qué cosa es esta especie? ¿Un catión o un anión? Catión trivalente. Catión. Catión trivalente. El positivo te hace recordar a la T, ¿no? Catión trivalente, ¿no? Catión trivalente. ¿Ha ganado o ha perdido electrones? Ha perdido. Ha perdido. ¿Cuántos electrones ha perdido? 10. 3. Le quedan 10. Claro, ha perdido Le 3 quedan electrones 10. y por lo tanto le quedan Quedan 10. 10. ¿Qué le ha pasado a esta especie? ¿Se ha oxidado o se ha reducido? Se ha reducido. Se ha oxidado. La especie que pierde electrones se oxida y la especie que gana electrones se reduce. ¿Ya? Es una palabra que es muy importante que conozcan. ¿Ya? Entonces, la especie ha perdido electrones. Te hago la consulta. ¿Cuántos electrones ves acá? 10. 10. 10 electrones. Entonces marcarías como alternativa la La letra B. B. Esa es tu respuesta.
¿Ya? Esta especie, mira, la especie se clasifica como un tititititi Anión. y posee tititi electrones. ¿Ya? ¿Qué cosa es esa especie? Anión. Un anión, ¿correcto? ¿Y cuántos 18. electrones tiene? 18. 18. 18. Entonces, ¿qué vas a marcar como respuesta aquí? La C. No sé. La letra C, claro, la letra C. Tengo la pregunta, esta especie es, ¿cómo se llama? Cloro. Cloro. ¿Cuántos protones tiene? 17. 17. 17. ¿Cuántos neutrones tiene? 22. No, claro. ¿Neutrones tiene 22? No. 18. 18. 18, claro, 18, ¿no? ¿Y electrones, cuántos electrones tiene? 18. 18, también, perfecto. Chicos, acá, miren, el anión trivalente del P31. Cuando tú veas esto, un elemento, guión, algo, esto te está diciendo su número de masa. O sea, si yo veo carbono, guión 14, significa que su número de masa vale 14. Si yo veo hierro, guión 26, significa que su número de masa vale 26. Y obviamente, este Z, ¿qué significa? Número de protones. Número de protones. Dice, el anión trivalente del fósforo posee ¿cuántos electrones? Te recontra creo. 31. ¿Cuántos electrones tiene? 18. 18, genial, claro. Porque tú vas a decir, si fuera neutro, como tiene 15 protones, debería tener 15 electrones, ¿cierto? Si es neutro. Pero ¿qué significa anión trivalente? ¿Anión positivo o negativo? Negativo. Negativo. ¿Y trivalente qué significa? Que su 3. carga vale menos 3, 3. ¿cierto? ¿Qué significa? ¿Ha ganado o ha perdido electrones? Ha Ha ganado. ganado. ¿Cuántos ha ganado? 3. 3. 3. O sea, si tenía 15 electrones y ha ganado 3, ¿cuántos tiene ahora? 18. 18. 18. Por lo tanto, es un anión trivalente con 18 electrones. ¿Qué vas a marcar aquí como respuesta? La B. La letra B. Esa es tu respuesta. Muy bien. Cuando un átomo de azufre, el de acá, gana 2 electrones, se convierte en un tititititi que posee tititititi electrones. Convierte en un anión. Se convierte en un anión. Si una especie gana electrones, se convierte en un anión, ¿no? ¿Y que posee cuántos electrones? 18. 6. Que posee 18 electrones. Excelente. La B. Por lo tanto, vas a marcar esto de acá, que es un anión La B. trivalente que posee 18 electrones. Genial, chicos. Muy bien. Continuemos. Respecto al catión del cromo, se puede afirmar lo siguiente. Tiene 24 partículas con carga positiva. En el núcleo se hallan 31 partículas neutras. El número de nucleones es 52. A ver. La primera es verdadera. Lo primero es verdadero, claro. 24 partículas positivas significa 24 protones, ¿no? ¿Hay 24 protones? Yes. Ahí está, 24. Sí. ¿Cierto? En el núcleo hay 31 partículas neutras. ¿Qué son las partículas neutras? Los neutrones, ¿verdad? Sí. ¿Hay Sí. 31 neutrones ahí, chicos? ¿Sí o no? Verdadero. Sí. Verdadero, Sí. claro. ¿Cómo lo sacas? 55 menos 24, 31. 24. Hay 31 neutrones. Yes, ¿no? El número de nucleones es 52. ¿Qué son nucleones? Protones más neutrones, ¿no? No. Entonces, ¿no? Pues sí. Sí. Pero, ¿hay 52 nucleones? No. No. ¿Cuántos nucleones hay en total? 79. 55. 55. 55, claro. Porque es la suma de protones más neutrones, ¿no? ¿Y cuánto me da la suma de protones más neutrones? 55. Entonces veamos, yo sé que todo lo que tú has mencionado es lo correcto, ¿no? ¿Qué marcarías? ¿Tiene 24 partículas con carga positiva? Yes. 31 partículas neutras? Yes. Sí. ¿Tiene 52 nucleones? No. No. La letra C. Entonces, la letra C. Verdadero, verdadero, falso. ¿Ya? Un átomo neutro posee, el número de protones es el número de neutrones como 6 es a 7. Si su número de masa vale 65, ¿cuántos neutrones posee? Entonces, número atómico y número de masa. ¿Ya? Me dicen que los protones es a los neutrones como 6 es a 7. O sea, si el número de protones vale 6K, el número de neutrones, ¿cuánto debe ser, chicos? 7K. 7K. Excelente.
Excelente. ¿Ya? Ustedes lo de proporciones se lo saben al revés y al derecho. Pero Vale, tú 5. sabes, es lo máximo. Oye, tú me lees el pensamiento, ¿no? Estamos conectados, creo, por Wi-Fi. Me lees el pensamiento. Mira, 6K más 7K, o sea, protones más neutrones, ¿qué te da? 13. Bueno, yo, Y yo, 13K. Pero protones más neutrones, ¿qué cosa es? El número de Masa, Masa. masa. ¿Y cuánto te dicen que es el número de masa? 65. 65. 65. O sea, 6K más 7K quiere decir 13 veces K es 65. Entonces, al ojo, chicos, lúzcanse. ¿Cuánto vale K? 5. K vale 5. Ya me lo había mencionado. Creo, ¿quién me mencionó la respuesta? Creo Jesús, ¿no? Jesús Por ahí. Flores. Excelente, profe. Jesús. Perfecto. ¿No? Entonces, K vale 5. Pero hay que ver qué me pide. ¿Cuántos neutrones posee? ¿Cuántos neutrones hay? El número de neutrones es 7K. 35. 35. Excelente. Entonces tu respuesta sería la letra D. ¿Sí? Facilito. Siguiente. El número de masa de un átomo es 4 unidades mayor que el doble de su número atómico. Si el número de masa es 60, ¿cuántos neutrones posee? Una de las cosas importantes, chicos, y yo les recomiendo, ¿ya? Química es, si yo conozco la teoría, es marcar, ¿ya? Y casi siempre quienes estén pensando en ir a uni, lo más importante es la teoría. Cuanto más clara tengas la teoría, cualquier cosa tú puedes hacer. Pero tampoco puedes dejar de lado la parte práctica, ¿no? Y sobre todo la parte práctica para reforzar algunos conceptos que tú hayas llevado en matemáticas. Por ejemplo, acá vemos proporciones. Si me dicen que el número de masa de un átomo es 4 unidades mayor al doble del número atómico, y yo me lo pongo así, profesor, ya me rayé, ¿qué me están tratando de decir? Ya, facilito. El número de masa es 4 unidades mayor que el doble del número atómico. Te pregunto, si el número atómico vale 10, ¿el número de masa cuánto sería? Si me respondes esto, puedes responder cualquier cosa. Si el número atómico vale 10, ¿cuánto valdría el número de masa? 24. Muy bien, Fabiola. Claro. ¿Por qué? Porque me dicen que el número de masa es 4 unidades mayor que el doble del número atómico. Si yo te estoy diciendo que el número atómico vale 10, el doble es 20. Y el número de masa es 4 unidades mayor al doble, o sea, 24. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Veamos otro caso. Imagínate que yo te digo que el número atómico vale 20. ¿Cuánto sería el número de masa? 44. Excelente, excelente, Palomita. Muy bien, 44. ¿Por qué? Porque te dicen que es 4 unidades mayor al doble del número atómico. Si el número atómico vale 20, el doble es 40. Y 4 unidades mayor sería 44. Por último, ya para que se luzcan. Solo las chicas nada más están interviniendo. Chicos, a ver, por Profe, favor. profe, el número atómico es 28. Oye, Jesús se aprovecha de que nosotros estamos distraídos para él resolver la pregunta. Así no es, ¿ah? Oye, danos un chance, pues, ¿no? O sea, nosotros estamos haciendo ahora digo, estamos tratando de llegar a algo y Jesús no juega mal. Jesús ya hizo la respuesta. Jesús, ya, entonces ahora, víctima. Si el número atómico vale 15, ¿cuánto valdría el número de masa? 34. ¿Cuánto? 34. 34, excelente. Claro, 34. Vamos, chicos, Lucas, ¿no? O sea, las chicas nos están ganando, ¿eh? Las chicas están interviniendo y nosotros nos estamos quedando. Así que, por favor, pongan el hombro, ¿ya? Hay igualdad de género, ¿ya? Si 2 chicas intervienen, 2 chicos tienen que intervenir. Ya no me hagan sentir mal, me parece que estoy hablando solo. Entonces, vamos a ver si Jesús dio con la respuesta. Entonces, veamos acá. Me dice, el número atómico y el número de masa. Si el número atómico vale Z, el número de masa debe ser 2 veces ese número más 4, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, el número de masa debe ser 2K más 4. ¿Y cuánto me dicen que vale el número de masa? 60. Por lo 60. tanto, este monstruito de acá tiene que ser igual a 60, ¿cierto? Si eso tiene que ser 60, K, ¿cuánto valdría? 30. ¿K valdría 30? No. No. 28. 28. Entonces, K vale 28, ¿no? Porque 2 por 28 me da 56 y más 4, 60. Más 460. ¿No? Profe, no lo hice así. Yo este 4 que está sumando lo pasé a restar, 56. Y este 2 que está multiplicando lo pasé a dividir, 28. ¿Sí? ¿Está bien? Exactamente lo Vale mismo. Eso es. 32, profe.
Ah, ¿quién respondió? ¿Quién respondió Yo, 32? yo. ¿Quién es yo? ¿Palomita? Paloma. Ah, Paloma. A ver, vamos a ver. Jesús nos dijo 28 y Paloma nos dice 32. A ver, veamos. ¿Qué nos dice? Si el número de masa vale 60 y Z vale 28, entonces el número de neutrones es igual a ¿cuánto? El número de neutrones vale 32. Excelente. Like, estrellita para la Palomita, porque Palomita nos dio la respuesta. Pero yo sé que Jesús no nos estaba diciendo que esa era la respuesta. Jesús nos estaba diciendo que eso era el valor de K, ¿cierto, Jesús? Di que sí, di que sí. Sí, profe. Claro, Justo ¿ves? eso le iba a Jesús decir. estaba diciendo el valor de K, o sea, Jesús no nos estaba dando la respuesta. Jesús nos estaba diciendo que es el valor de K. Y Paloma dio en el punto final, porque Paloma dijo, oye, sí, 32 viene a ser la cantidad de neutrones. Por lo tanto, alternativa que marcarías sería en este caso la letra D, tu respuesta. ¿Estamos? Entonces, yo creo que con esto fácil hemos entendido qué es cada uno de ellos. Chicos, vamos a pasar a tomar lista. Por favor, les voy a pasar un link, ¿ya? Todos entran al link y marcan su asistencia, por favor, ¿ya? Y ahora no encuentro el link. Profe, en el link anterior de RM, yo no pude ingresar al link y el profesor lo vio, pero no mandaron otro link. ¿Así? Sí, no se podía ingresar. Ah, porque ya de repente ya había pasado el tiempo. De repente por eso. Pero ahí les acabo de No, pasar el link. no ¿No? era de que no era el tiempo, porque justo yo vi cuando recién lo enviaron, pero no me salía como link, solo como lectura. Y no era la única. Ah, mira. Ya, pero ahí está el link. Lo voy a tener en cuenta, Mafa. ¿Ya? ¿Listo todos? 30 segundos para poder marcar su asistencia. 29, 28, 27. No es que te esté presionando, ¿eh? 25, 24, 9, 8, 7. Ya marcaron su asistencia todos, ¿verdad? Sí, Si estás profesor. con la cámara apagada, pon cámara apagada. O sea, no pongas cámara encendida porque yo estoy viendo quién está con cámara encendida y quién está con cámara apagada. Callejón oscuro virtual. ¿A quién miente? Ya, listo. Entonces, suficiente tiempo como para poder marcar su asistencia. Vayamos ahora a hablar acerca de estas especies, ¿ya? Estos se llaman núclidos. Los núclidos son átomos de elementos químicos que guardan alguna relación en común. Lo más importante, chicos, ustedes que están en etapa preuniversitaria, casi ya en el límite del colegio y la universidad, lo más importante, yo te diría, para que no te distraigas en otra cosa, son estos señores, los isótopos, ¿ya? Si hay algo que viene en admisión, es isótopos, ¿ya? Lo de acá los debes saber por cultura general, pero isótopos es lo que más viene en examen de admisión. ¿Qué son los isótopos? Átomos de un mismo elemento, con el mismo número atómico, obviamente, pero con diferente cantidad de neutrones, ¿ya? Y te voy a explicar por qué. Los isóbaros son átomos de elementos diferentes con el mismo número de masa. Y los isótonos son átomos de elementos diferentes con la misma cantidad de neutrones. Primero, te voy a poner el dulcecito para que no te rayes con los nombres, ¿ya? Para que te animes y veas que esto está recontra facilito. ¿Cómo recuerdo a los isótopos? Por la P de isótopo. Porque isótopos tienen la misma cantidad de protones. La P de protones te hace recordar que los isótopos tienen el mismo número de protones, ¿ya? Profe, ¿cómo recuerdo a los isóbaros? Por la A, ¿ya? Recuérdate que el número de masa, recuérdate, está mal, qué mal. Obvio eso. Nunca dije la palabra recuérdate, ¿ya? Recuerda de que el número de masa se expresa con la letra A. Por lo tanto, la A de isóbaros te indica de que ellos tienen el mismo número de masa. Profe, ¿cómo recuerdo yo a los isótonos? Por la letra N, N de isótonos. Los isótonos tienen la misma cantidad de neutrones. Entonces, los isótopos tienen el mismo número de protones, el mismo número atómico. Los isóbaros tienen el mismo número de masa, lo recuerdo con la letra A. Y los isótonos tienen la misma cantidad de neutrones, lo recuerdo con la letra N. Así lo vas a recordar. Por ejemplo, ayúdame, antes que nos gane la hora. ¿Cuántos neutrones hay acá? 30. 30. ¿Cuántos neutrones hay aquí? 30. 30 igual. Son átomos diferentes, pero tienen la misma cantidad de neutrones. Isótonos, ¿no? ¿Cuánto vale el número de masa aquí? 14. ¿Cuánto vale aquí? 14.
Son átomos diferentes, pero tienen el mismo número de masa. Son isóbaros.